Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Ailín, ¿cómo está todo? Muy bien, muy contenta y agradecida al Señor por poder tener este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es realmente una bendición y una honra para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos sintoniza. Les invitamos a que puedan ver nuestro programa en las diferentes plataformas en que pueden encontrarlo. Están ahí grabados y pueden buscarlo. Radio Eternidad los tiene todo en Mujer para la Gloria de Dios, en la página de Facebook, en Instagram. Hay muchas formas de poder reproducirlo y poderlo compartir. Y además, queremos también que el contenido de nuestro programa pueda ser de edificación para muchos. Porque aquí lo que compartimos es la verdad de la palabra de Dios, la que sustenta nuestra vida. Hoy seguimos con la serie sobre la vida de Pablo y este programa se titula Un llamado que prevalece. Y la pregunta que nos hacemos hoy para mayor reflexión en nuestras vidas a la luz del programa que vamos a compartir es si estás dispuesta a sufrir para que otros puedan entrar en el reino de Dios. Qué pregunta para comenzar la mañana, wow. Y gracias a Dios que nos permite continuar compartiendo con todos ustedes nuestro espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Siempre que sea posible, la grabación del programa radial será transmitida para que nos acompañen y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara. E incluso pueden interactuar con nosotras a través del canal de YouTube de Radio Eternidad. Además, queremos recordarles de una forma más que tenemos para compartir con ustedes a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de lo que estamos haciendo en el programa. No dejen de responderles. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración. Ailín, ¿tú podías orar para nosotras? Amantísimo Padre y Dios, qué bueno es tener un nuevo día confiados en que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, quien va delante de nosotros, Señor, y quien nos permite estar aquí en este tiempo compartiendo de tu palabra en plena libertad, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a tu verdad y que podamos compartirla en este espacio de una forma que te glorifique a ti, Señor, pero que también sea de bendición para todos los que nos escuchan, Dios. Que la vida de Pablo nos siga ministrando, Dios, pero por sobre todo que nos siga apuntando hacia ti, el Dios verdadero, el único Dios. Amén. Santo, santo, santo. Que toda la gloria sea para ti y todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Y como vimos la semana pasada, estuvimos estudiando acerca de cómo la iglesia de Jerusalén asignó a Silas como compañero de Pablo luego de la división que se dio entre Pablo y Bernabé, para que Pablo y Silas ahora, que le acompañaba, pues fueran a evangelizar a los gentiles. Luego vimos cómo el joven Timoteo se unió al equipo cuando conoció a Pablo en Listra. Y cada uno de estos hombres tuvo la capacidad de mantener su enfoque en Cristo y permanecer obediente a Dios, a su llamado, a pesar de ser rechazado, de ser golpeado, incluso hasta encarcelado, sino en diferentes lugares en varias ocasiones. Así es. Y persistieron. Uno se ríe, pero fue difícil. Fue muy difícil y es algo que nos debe de retar al día de hoy, que nos ha tocado vivir el cristianismo con tantas comodidades. Así mismo es. Yo me río, pero no sé si tú recuerdas que él decía, cuando nosotros vamos a sitios, nosotros conocemos los hoteles. Pablo conocía todos los cárceles. Suena así, es una paradoja, pero sí, es algo que nos debe de llevar a reflexionar. Y en aquella época la única sinagoga que mostró algo de interés y que fue un poco más receptiva a estos hombres, que no les rechazaron inmediatamente como hicieron muchas otras, fue justamente la de Berea,
donde vamos a retomar en el inicio del programa de hoy. La iglesia de Berea estaba compuesta por personas que fueron nobles, más nobles que las demás que encontraron en los demás lugares que Pablo, Silas y Timoteo visitaron. Y allí recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Y esto es algo digno de imitar, porque así, fíjate, Katy, lo trataron fueron receptivos, fueron hospitalarios, les escucharon con respeto, pero evaluando si lo que le estaban diciendo era cierto. Amén, es exactamente lo que nosotros tenemos que hacerlo. Uh-huh. Las Escrituras son nuestra máxima referencia para asegurarnos de que la enseñanza recibida es veredigna y verdadera. Y he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con personas sobre el Evangelio. Y su respuesta a lo que la Biblia dice es que mi pastor dice lo que sea, o tal cosa. Y aunque sé que debemos ser respetuosos y sumisos a nuestros pastores, nuestra fidelidad es a Dios. La Biblia está aquí, los pastores. Exactamente, está por encima de cualquier pastor, incluyendo nuestro. Cualquier líder. Eso es la realidad, Dios es primero. Y Dios escribió las Escrituras, no nuestro pastor. Y a diferencia de los pastores que sí fallan, la Biblia es inerrante. Amén. Nuestra fe no puede ser ciega, sino basado en la revelación de Dios. Cuando algo no está específicamente revelado en la Biblia, hay principios bíblicos que podemos usar para entender mejor lo que debemos hacer. Las Escrituras son nuestra autoridad final. Amén, amén, así es, Katy. Y cualquiera pensaría que estos tres hombres tuvieron un tiempo de paz y de gozo frente a personas que realmente estaban interesadas en aprender, como fue en el caso de Berea. Allí fueron muchos los que creyeron, incluso un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción, de cierto nivel socioeconómico. Sin embargo, leamos lo que aconteció después de un tiempo de estos permanecer en Berea. El capítulo 17, versículo 13 nos dice: pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Yo me imagino que ellos, sabiendo que estaban como oyendo, estaban escuchando, eso le molestaba aún más. Sí, por su receptividad, claro que sí. Y entonces los hermanos de allí, los de Berea, reconociendo el peligro que esto representaba para Pablo y para los demás, pues inmediatamente los enviaron lejos, hacia la ciudad de Atenas por el mar Egeo. Wow. El valor que tuvieron estos hombres fue impresionante, porque aunque llegaran a sacar a Pablo antes de que le pudieran causar daño, Silas, Timoteo y Lucas se quedaron allí, aún sabiendo que a ellos le pudiera ocurrir lo mismo. Sí. Y estos muy probablemente se quedaron no solamente para tranquilizar a los nuevos creyentes, sino también para reforzar las nuevas enseñanzas que Pablo le había compartido. Y una vez Pablo llegó a Atenas, mandó a buscar a Silas y a Timoteo para que se unieran a él lo más pronto posible. Y por tanto, estos partieron. Atenas era una ciudad muy diferente a las otras que habían visitado. Era el centro intelectual del mundo y la cuna de la democracia. Bueno, al día de hoy podemos visitar a Atenas y ver los restos remanentes de aquella gran ciudad. Y evidentemente, dado este contexto, pues el judaísmo allí no tenía lugar porque esta era una ciudad llena de ídolos paganos. Los griegos tenían todo tipo de ídolos y con un templo cada uno. Solo puedo imaginar, de hecho, la opresión demoníaca que debió sentir Pablo al llegar a aquella ciudad. Debió de ser abrumadora y realmente sus intentos por penetrar las tinieblas de aquella ciudad hasta cierto punto, fueron inútiles. Ya luego vamos a regresar a lo que ocurrió específicamente en esta ciudad, pero no es lo que vamos a tratar ahora. Por ahora veamos que Pablo en aquel momento se vio solo,
mientras esperaba a su equipo y luego salió para Corintio, otra ciudad. Más adelante, en esta misma ciudad, Silas, Timoteo y Lucas se reunirían con Pablo. Recuerden que en el programa anterior compartimos cómo Lucas, el médico, se les unió a estos tres y permaneció con ellos por un tiempo. Entonces, en aquella otra ciudad, se dedicó a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos de que Jesús era el Cristo. De nuevo, estos se le opusieron, le blasfemaron, se levantaron en contra de él, y entonces Pablo se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que adoraba a Dios y cuya casa estaba justamente al lado de la sinagoga, pues Pablo pensó que allí podía encontrar refugio. Y de hecho fue así. Allí el ministerio de Pablo duró 1 año y 6 meses, porque este hombre le dio acogida, obviamente, el Señor orquestando las cosas. Amén, amén. Aquí en Corintio, Pablo conoció a Aquila, natural de Ponto, y Priscila, su mujer. Estos salieron de Roma luego de que el emperador Claudio ordenara a todos los judíos salir de la ciudad. Mira la orquestación del Señor, pero cada uno es a través de un problema. Sí. Es una cosa increíble cuando uno lo ve. Uno no piensa en Dios en ese momento, pero es Él orquestando todo. Amén. Y como tú dices, Lucas escribió el libro, la Biblia de Lucas después de todo eso pasado con Pablo. Pablo trabajó con estas parejas haciendo tiendas y llegaron a ser un gran equipo. Eventualmente, Crispo, el oficial de sinagoga, creó en el Señor con toda su casa. Amén. Y muchos de los corintios, al oír, creyeron y fueron bautizados. Y el Dios tan fiel que sostenía a Pablo se lo presentó en sueño, instruyéndolo a seguir predicando porque él tenía mucho pueblo en esta ciudad y le aseguró que nadie le atacaría ni le causaría daño. Luego, para terminar su segundo viaje misionero, este grupo de siervos se fueron a Éfeso. Así es, y el ministerio en Éfeso era fructífero y dejaron encargados a Aquila y Priscila, y entonces Pablo se embarcó para la ciudad de Cesarea y se reunió con la iglesia en Jerusalén y después viajó hacia Antioquía. ¡Wow! ¡Cuántos viajes! ¿Cuántas penurias debió de enfrentar Pablo? Porque recuerden que los viajes en aquella época no implicaban ningún tipo de lujo, al contrario, eran altamente riesgosos en todos los sentidos. Yo creo que ellos consideraron que él tenía como 10,000 millas, algo así, que caminó en sus 3 viajes. Caminó, wow. Realmente Pablo nos confronta su disposición a morir a él para servir a la causa de Cristo. Es algo que nos debe de retar y de llevar a reflexión y estimular también. Entonces vemos cómo después de tantos viajes y desplazarse a tantas ciudades, cómo Pablo vuelve y llega a la ciudad de donde salió, esta ciudad de Antioquía, y así pudo informar entonces a los líderes de la extraordinaria gracia de Dios manifiesta a lo largo de todos sus viajes, de todas las iglesias que visitó, y cómo había visto la redención de muchas almas que habían decidido creer en Jesús. Y al evaluar todo esto, vemos que estos hombres soportaron muchas cosas para hacer avanzar el evangelio, muchas penurias, muchas dificultades, y persistieron. Y esto es algo que lamentablemente no repetimos como debiéramos nosotros los cristianos. Las condiciones de viajar, como mencionábamos anteriormente, fueron difíciles. No habían hoteles, obviamente, ni supermercados, ni bodegas, ni ningún tipo de tienda para comprar comida o poder recibir alimento hecho. De hecho, Pablo tuvo que depender de hermanos y hermanas en la fe para que le recibieran en su casa, para que le ayudaran a sostenerse, y luego inclusive tuvo que trabajar con sus manos, como vimos en el caso de Priscila y Aquila, que hacía carpas, trabajando con sus manos para poder completar él mismo, cubrir los gastos de sus viajes misioneros
misioneros, los cuales realmente eran viajes que él hacía no pensando en él, sino pensando en la expansión del evangelio y que muchos que estaban perdidos pudieran conocer la verdad que les haría libre. Amén. Este es un amor inagotable, un amor que evidentemente pone a Dios en primer lugar. Y sobre todo, cuando en medio de todo esto, estos fueron golpeados, estos fueron heridos, nunca fueron llevados a una emergencia de un hospital, nunca fueron tratados con pleitesía o servidos como mínimamente hoy se exige dentro de los derechos humanos. Eso no existía. Sin embargo, estos hombres fueron tan tenaces en defender el evangelio, en exponer sus vidas con tal de que la verdad de Dios fuera promulgada, pero sobre todo también pensando en que muchos no se perdieran y conocieran a Cristo. Qué amor al prójimo tuvieron. Increíble. Y tengo que admitir vergonzosamente, hoy día nosotros nos quedamos muy cortos. Ay, sí. Tantos Ni a los tobillos le llegamos, como dirían. Pablo acumuló cicatrices por su paso por Filipos, Listra, Tesalónica, Berea, y aún así siempre siguió adelante. Uh-huh. Y al saber esto, no solamente me inspira, pero también, como tú dijiste, también me confronta. Así es. Para este momento, Pablo ya debía tener alrededor de 60 años, y 60 años hoy no es igual que en ese tiempo. Y no, 60 años, con 10,000 kilómetros arriba caminando. Y a pesar de que ya no era un joven, salió en otro viaje misionero. Sí, wow. Pablo volvió a Siria y Galacia y luego se estableció en Éfeso, en donde permaneció por 2 años discipulando, enseñando, obrando milagros, combatiendo adversarios, qué sorpresa, ¿verdad? Y al mismo tiempo disfrutando ver al Señor traer a mucha gente a Cristo. En este tiempo, en Éfeso, Pablo escribió la primera carta a los Corintios. Luego, a salir e ir a Macedonia, escribió la segunda carta a los Corintios. Y mientras estuvo en Corinto, escribió la carta a los romanos. O sea, qué fructífero este hombre. Qué vergüenza me da. Sí, mientras más detalles conocemos acerca de Pablo, más confrontada nos vemos, Katy, y esperamos que aquellas que nos estén escuchando, que también sea así. Y quiero añadir que es una confrontación buena, porque si bien debemos de ser agradecidos al Señor por lo que ya Él ha hecho hasta ahora, pero no debemos conformarnos a este mundo, no debemos de acomodarnos, debemos de inspirarnos en ejemplos como la vida de Pablo, para saber que falta mucho por hacer y que Dios es fiel, y conjuntamente con el llamado, con las circunstancias difíciles, con los retos que tengamos por delante, con tal de que estemos enfocados en su causa y dentro de su voluntad, pues debemos de persistir y seguir adelante. Amén. Entonces Pablo comienza ya su tercer viaje misionero en Éfeso y viajó hacia el sur, luego hacia Mileto, hacia Cos, a Rodas, a Pátara, a Tiro, a Tolemaida, a Cesarea y volvió a Jerusalén. ¡Wow! Diferentes ciudades, muchas de estas islas, distantes unas de otras, no eran sitios que realmente estuvieran uno al lado del otro. O sea, culturas totalmente diferentes. Muy, muy diferente. Los estudiosos estiman que entre sus 3 viajes misioneros, Pablo recorrió, como tú mencionaste anteriormente, aproximadamente 10,000 millas en total a pie. A pie, porque es que no había ninguna... La parte que tuviera en barco, pero después era a pie. Y esto es alrededor de 16,000 kilómetros. Y por si acaso usan millas, kilómetros, para que tengan una idea más clara de la distancia que este hombre recorrió en aquellos tiempos tan hostiles para desplazarse ni siquiera de una ciudad a otra.
Y muchas veces con heridas. Y muchas veces con heridas y perseguido. Sí. Hoy en día, ¿con cuánta frecuencia escuchamos a algunos excusarse de ir a la iglesia porque no hay parqueo cerca o porque está lloviendo mucho en nuestro país tropical cuando llueve mucho? Dada la gran pasión de Pablo, sin embargo, Dios lo usó para salvar almas, plantar iglesias y transformar vidas, desplazándose por lugares inhóspitos, siendo perseguido, siendo lastimado, y esto nunca le detuvo. Con cuánta frecuencia exaltamos las hazañas de Pablo con admiración y sin embargo no estamos dispuestas a hacer ni una mínima parte de lo que éste hizo y sacrificó. Y aún hasta cuando Pablo llegó a su lugar, sus problemas no pararon. No. El Sanedrín causó tal conmoción en oposición al reporte de Pablo que hubo que llamar a las autoridades romanas para controlar la revuelta. Wow. Y él llegó a su hogar, uno pensando, ya, terminé. Y hace la misma cosa otra vez. Entonces llevaron a Pablo ante estas autoridades, Félix, Festo y el rey Agripa, más aún hasta ante estas personas. Pablo testificó de Jesús. Leamos en Hechos capítulo 26, versículo 29. Quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaron a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. La persona que tiene la cosmovisión que vivir es Cristo y morir es ganancia, es imparable. Amén. No había forma, él iba a seguir, no importa lo que uno haría. No tiene temor. Exactamente, porque no importa si me mato, yo sigo. Aunque Agripa casi se convirtió, Pablo se queda encadenado y lo enviaron a Roma como prisionero. Wow. Es realmente sorprendente la forma en que Pablo tuvo que sufrir y a lo que voluntariamente estuvo dispuesto a exponerse. Eso es lo que más me confronta, que nada de esto fue porque él tenía el llamado del rey o porque alguien le estuviera imponiendo. Fue todo voluntario por amor, porque decidió vivir por la causa de Cristo. Nos vamos a una pausa, volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bienvenida a Mujer para la Gloria de Dios. Me alegro mucho que todavía está con nosotros y quizás otros han añadido mientras tanto. Y entonces estábamos hablando de cómo Pablo era imparable. Él fue a Jerusalén, también tenía otro problema en Jerusalén. Ahora las autoridades tenían que entrar y está llevándolo ahora a Roma. Y Aileen, ¿tú podías seguir donde nosotros quedamos? Claro que sí. Claro que sí. Vemos que Dios no había terminado con Pablo todavía, a pesar de, como mencionamos, tener 60 años, a pesar de haber sido tantas veces perseguido, lastimado, herido y enfrentarse a tantas dificultades. Sin embargo, nada de esto detuvo a Pablo. Y de hecho, ahora cuando se dirigía a Roma, injustamente, Katy, es como siempre, para ser juzgado por las autoridades romanas, el barco en que iba Pablo naufragó, mas Dios lo salvó. Y aun cuando estuvo bajo arresto domiciliario y encadenado a un guardia romano, Pablo pudo escribir, aparte de las cartas que ya mencionamos, en este tiempo escribió las epístolas de Filemón, de Colosenses, de Efesios y Filipenses. Justo por eso, esas de hecho son llamadas las epístolas
carcelarias. Y no fue que las demás la hizo en su casa de verano, todo tranquilo. No. Fue en todo momento, en tiempos de persecución, de angustia, de mucho cuidado, pero estas en particular fueron hechas desde la cárcel. Y humanamente pudiéramos entender que Pablo se cansara y que se quisiera quedar tranquilo al final de su vida ya para esta etapa, pero Pablo, sin embargo, estaba lleno del Espíritu Santo y siguió caminando en sus huellas hasta el final de sus días. Fue productivo hasta su último aliento. Y la verdad es que mientras estemos en este mundo, de hecho, para nosotros los cristianos no debe de haber jubilación. No debemos nunca de pensar, no, hasta aquí llego, ya yo no tengo que aprender más, no tengo que compartir más sobre el Evangelio. Al contrario, para nosotros los cristianos no hay jubilación hasta que no lleguemos a la presencia del Señor, porque cada día es hábil para predicar el Evangelio de la salvación. Amén. Y este llamado solamente termina en el cielo y termina porque allá es que vamos todos, es donde está Dios esperando con cosas que ha preparado para sus hijos que humanamente ojos no han visto. Y es probable que en las diferentes etapas de nuestras vidas Dios cambie nuestros roles y nos toquen hacer diferentes cosas. Sin embargo, el cumplir con la obra de Dios, este llamado siempre persistirá. No importa dónde nos lleve, quién esté a nuestro alrededor, siempre vamos a tener el llamado de compartir de su evangelio y de vivir para su gloria. Amén. Y uno tiene que vivir con esa perspectiva, porque cuando uno está cambiando de roles, a veces uno como se pierde y nosotros necesitamos ver cómo está Dios orquestando todo eso. ¿Qué es mi rol ahora? Ha cambiado, pero yo tengo un rol y necesito buscarlo. Amén. Y creo que hay 4 principios de vida que podemos extraer de la vida misionera de Pablo, ya sea para aquellos que son llamados a desplazarse a tierras extrañas o a compartir el evangelio desde sus hogares. Amén. Somos misioneros, no importa dónde estamos. Igual de válido y de importante. Así mismo es. El primer principio es no hacerlo sola. Uh-huh. Necesitamos trabajar en equipo porque los vientos en nuestra contra son más fuertes y nos superan. Nos pueden acompañar desde nuestros esposos, un familiar o amiga cristiana. Es necesario vivir la vida en equipo. Amén. Dios escribió a través de Salomón, el hombre más sabio que ha vivido, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. De hecho, Pablo siempre viajaba en equipo y cuando encontraba a otras personas del mismo sentir, él los añadía a su equipo, como hizo con Timoteo, Aquila y Priscila. Así es. Y el segundo principio, Katy, que podemos compartir es que nunca debemos de perder contacto con los nuestros, con los más allegados. Pablo, aunque físicamente estaba lejos de su ciudad, su mente y su corazón siempre estuvieron conectados a su iglesia y a las personas más cercanas a él. Ellos estaban en sus oraciones y su anhelo siempre era volver a verlos, mantener el vínculo con aquellos. De hecho, recordemos que su plan con el segundo viaje misionero que realizó fue volver a las iglesias que antes había plantado. Dios, sin embargo, tuvo otros planes para Pablo, quien siempre le obedeció sin desaprovechar la oportunidad para siempre enviarle saludos. Lo vemos constantemente en las cartas que Pablo escribió, como él siempre mandaba saludos, manteniendo ese vínculo con aquellos a su alrededor. Y incluso cuando aquellos que viajaban con él aún estaban encarcelados. Y no perdamos también de vista que aun cuando regresaba a Jerusalén, el gran Pablo, al volver a aquella ciudad, dio informes a las autoridades de la iglesia, reconociendo que esta era la iglesia que en un primer momento, de donde en un primer momento había salido. Exactamente, él fue sumiso a sus autoridades y otra vez trabajando en equipo. Él lo vio como parte principal de ese equipo. Y el tercer principio es no creer todo lo que escuchamos, sobre todo la adulación especialmente. Las personas que dan a conocer por ser usados por Dios tienden a ser aduladas y hasta adoradas como un Dios.
Algunos llegan a creer que eres la más inteligente, la más sabio, y quieren tratarse como un Dios. Sí. No les creas. No. Eso no es verdad. Tenemos que imitar la forma de Pablo y Bernabé, cómo se manejan en Listra. Sí. No hay nada peor que un líder orgulloso. ¿Y sabes por qué? Proverbios 16, versículo 8, nos enseña, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Wow. ¿Y qué ocurre en la iglesia cuando uno de sus líderes cae? Los miembros sufren, les duelen, surgen dudas, pierden confianza en los otros líderes y hasta en Dios mismo. Claro que sí. Nuestro propósito es reflejar a Dios y Jesús. Y Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos dice, y hallándose en forma de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Jesús es humilde y mientras que hay otro que no lo es, que todos sabemos quién es, asumo, Satanás, no queremos caminar con él en nuestra vida. Si somos cristianos y hemos depositado nuestra confianza en el Señor, queremos prevalecer, como se titula el programa del día de hoy, así como vemos que prevaleció Pablo en su vida. Y si queremos prevalecer, necesitamos sabiduría, su sabiduría, necesitamos humillarnos, como Proverbios 11:2 nos dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. No el conocimiento, porque hay muchas personas que conocen mucho. La sabiduría. Esa sabiduría, Katy, que viene de una comunión con Dios, de una introspección en mi vida y a la luz de su palabra, un discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué debe de ser así? Bueno, porque estamos caminando con el Espíritu Santo, quien es sabio. Es así también porque todas nuestras motivaciones, todo lo que sale de nosotros está manchado por el pecado. Esa es la realidad a partir de la cual siempre nos iniciamos. Aún nuestras mejores obras, según Isaías, ¿verdad? Son como trapos de inmundicia. Jesús fue bien claro en Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que siempre debemos mantener nuestro enfoque en aquel que está haciendo la obra y nunca tratar de robarnos su gloria, que es una de las cosas que suceden, Katy, cuando los líderes, los pastores son adulados, se van engrandeciendo, se van envaneciendo por toda la pleitesía que no dudo que su congregación lo haga con las mejores intenciones. Exactamente, inclusive. no es con mala intención. Y no dudo que los pastores merezcan un trato de respeto, de consideración. No estamos diciendo que no. Es que no se puede, hay que cuidar de no llegar al punto en donde el enfoque mayor esté en el hombre y no en el Dios a quien adoramos, a quien reconocemos como nuestro Salvador. El otro lado de la moneda, entonces, tampoco es ser amedrentados por aquellos que rechazan y se oponen al Evangelio, aquellos que persiguen a los pastores, a los líderes, aquellos que están en el medio de la batalla aún en nuestros días. Estos hombres que tienen este llamado de Dios, si es Dios que los ha equipado y si es Dios que los tiene ahí, Dios va a pelear la batalla por ellos. No hay nada que temer. Si Dios es con ellos, ¿quién es contra ellos? Tampoco debe de ser el ser influenciadas por los pesimistas, que no nos amedrenten. Las situaciones son difíciles, Dios lo sabe. Tenemos cuántos ejemplos. Estamos estudiando la Biblia de Pablo y vemos cómo persistió en condiciones inimaginables que hoy en día, gracias a Dios, a muchos cristianos ni siquiera nos toca vivir la mitad de todo lo que padeció Pablo. O sea que nada nos debería de amedrentar al día de hoy, teniendo la historia de la palabra de Dios que nos cuenta de todos estos hombres que padecieron tan gravosas cosas y en tal cantidad.
una tras de la otra. Así mismo. Y aunque siempre vamos a recibir críticas, siempre va a haber oposición, siempre van a haber personas malintencionadas, algunas otras serán bien intencionadas. Y como nos recuerda su palabra en Romanos, todo obra para bien para aquellos que confiamos en el Señor, aún nuestros enemigos. O sea que para no desanimarnos debemos mantener nuestro enfoque en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mantener nuestro enfoque en la temporalidad, en lo efímero que son las pruebas, a la luz de la eternidad que tenemos asegurada con nuestro Señor. Amén, amén. Enfoquémonos en el hecho de que son todas estas dificultades que el Señor utiliza para hacernos a la imagen de su Hijo. Amén. No amén. son interrupciones. Repite eso, Katy, que yo lo necesito oír. Sí. Y muchos por ahí también. Así mismo es a través de las dificultades, a través de los problemas que Él está formándolo en su imagen. Como yo he dicho tantas veces, yo no puedo amar a un enemigo si yo no tengo un enemigo. Yo no puedo darle otra mejilla si nadie me da por la mejilla. Eso es como Él nos enseña. Amén. No son interrupciones ni contratiempos de la vida, sino el diseño divino orquestado por Dios para moldearnos. Amén. A lo largo de la historia del cristianismo, Pablo y muchos otros cristianos han sido rechazados y despreciados. No podemos apartarnos de nuestro objetivo. Amén. Nuestra obligación es asegurarnos cada día de que estamos caminando dentro de la voluntad de Dios. Amén. Una vez que estamos seguros de que sí, entonces seguir adelante con los ojos fijos en Cristo, en esa línea final. Él está esperándonos. Amén. Y el cuarto principio es no distanciarnos de las personas. Es muy fácil en medio del ajetreo de la vida tener un trato con las personas impersonal, sí, repitiendo frases o superficiales o desgastadas, solo para quedar bien o para protegernos y no ser molestados con los problemas de los demás. Que es abrumadora a veces, ¿verdad? Claro que sí. Y al hacer esto, perdemos el contacto con la realidad y dejamos de sensibilizarnos con las personas a nuestro alrededor que están viviendo y o sufriendo. Es más fácil no sentir el dolor del otro. Sin embargo, esto no es lo que Dios nos llama a hacer. Wow, sí. Y Katy, al escucharte hablar, tengo que reconocer que hay muchas ocasiones que en son de broma yo digo que el problema del mundo es la gente. Sí, pues. Pero realmente es la gente a nuestro alrededor la que más directamente Dios utiliza para redimirnos, amén, para sacarnos de nuestra agenda, para que constantemente muramos a nosotros mismos y pongamos, amén, a nuestro prójimo por encima de nuestros deseos. Amén. Y eso es algo que me confronta, claro, realmente. Y es algo que Pablo hizo, incluso a expensas de su bienestar. O sea, este hombre se trasladó, ¿cuántos kilómetros? 10,000 millas leímos, a pie, cubriendo sus propios gastos, pasando las 1,001, por amor al prójimo. Y no solamente cubriendo sus propios gastos, lo que él ganaba, él ayudaba a las iglesias donde él estaba en ese momento también. O sea que estamos viendo a un hombre, Pablo, hablaba osadamente, enseñaba con convicción, también se conectaba con las necesidades de sus oyentes, pasó todo tipo de penuria. Por eso su ministerio fue tan efectivo. Por eso Pablo estudió bien las Escrituras de forma tal que aprendió a estar firme, no importa qué, aprendió de las personas a su alrededor, de su cultura, las realidades, para ser capaz de predicarle. Pudo desarrollar esa empatía con los que estaban a su alrededor, porque él entendió lo que implicaba amar a Dios. Lo que implica amar a Dios es amar a nuestro prójimo, y eso es algo que muchas veces se nos hace difícil, Katy, en la Así práctica. Es. Yo amo a Dios, pero cuando me veo con una persona a veces enfrente de mí que demanda de mí, que es medio difícil.
Y ese es el llamado, y ese es uno de los grandes ejemplos que Pablo nos deja. Su forma incluso de predicar en la sinagoga con los judíos no fue la misma que utilizó con los gentiles. Es un hombre que se preparó dependiendo de la audiencia que tuviera, porque él buscaba conectar con sus diferentes oyentes. Con los judíos su conocimiento de la historia judía fue impresionante y lo demostró como cuando habló sobre Jesús, yendo desde el Mesías hasta la persona de Jesús, que era el Mesías, y mientras también conocía la historia para compartirles a los gentiles, dejando de lado el judaísmo, pues esos no conocían nada, pero buscando siempre una forma de introducir a Cristo a partir del contexto específico en donde se encontrara. O sea que él se preparó, él fue avisado, fue diligente, realmente fue un hombre muy completo que nos ministra, nos enseña de tantas formas. Diferentes formas, sí. Eso es precisamente lo que hizo al llegar a Atenas. Como él estaba solo esperando la llegada de Silas y Timoteo, Lucas nos dice en Hechos capítulo 17, versículo 16, que su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Eso que tú estabas diciendo, imagínense lo que él sentía. Uh-huh. No solamente porque la gente adoraba ídolos que no los podían ayudar, sino porque algunos también se lucraban de esto. De esta religión falsa. Y me imagino que esto causó que Pablo recordara los abusos que se cometían en las sinagogas con las ventas de los animales durante la Pascua. Pablo sabía que estos ídolos terrenales nunca podrían satisfacerles y les mantendrían dominados por la superstición y la mentira, la ignorancia y la inseguridad, de no saber si habían ganado el favor de sus dioses. Increíble. Y Katy, en aquel tiempo y hasta el día de hoy se conservan los vestigios de las impresionantes esculturas, templos y la arquitectura en general de esta ciudad de Atenas. Ahí está el Acrópolis para ir a visitarlo, inclusive al día de hoy. También allí había múltiples academias y esta era considerada la cuna de la filosofía, en donde estaba Sócrates y Platón a la cabeza, y en donde también se encontraban Aristóteles y Epicuro, que aunque no eran de allí, pero esta era su ciudad adoptiva. O sea que obviamente este era un lugar lleno de sabiduría humana y de mucho orgullo, de mucho prestigio. Esos tenían de hecho una plaza que llamaban el Areópago, en donde las personas discutían las filosofías nuevas con eruditos filósofos, maestros e historiadores. O sea, un nivel que no era para todo el mundo. Había que haber estudiado, leído. Y eso es como ellos sentían. Envanecidos totalmente ante tanto conocimiento. ¿Y quién es este señor que viene y tanto cicatrices, vestido así? Yo me imagino que estaba pensando así. Totalmente. Ellos creían, los atenienses, los griegos, que la verdad era asunto relativo. ¡Qué sorpresa! Lo que domina en el día de hoy. De hecho, el dogmatismo equivalía al suicidio intelectual, un principio totalmente opuesto a los que los cristianos consideraban la verdad absoluta contenida en la Biblia. Pablo debió de condolerse en gran manera con los atenienses al ver lo lejos que estos estaban de la verdad. Creían dominar la verdad, creían conocerlo todo, pero estaban en total ignorancia. Wow, y pensando hoy en día que pensamos que somos tan inteligentes, que sabemos tanto, es lo mismo. En el Areópago. Sí, estamos en el moderno, y no es nada moderno, es lo mismo el Areópago de aquellos tiempos son las redes sociales de nuestros días. Así mismo es. Una gran dicotomía, orgullosos por su gran vida y logros, mientras que internamente estaban vacíos y muertes espiritualmente. Y a diferencia de las otras ciudades en que Pablo hablaba, primero en la sinagoga y luego con las gentiles en la plaza, aquí fue diferente porque en vez de tener la oposición de la sinagoga,
como Hechos 17 o 18 nos dice, que disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y la verdad, Katy, que Pablo es un personaje bíblico tan versátil como hemos podido ver hasta ahora, que hay muchas cosas más que podemos hablar de él. Sin embargo, una vez más nos toca llegar hasta el final de este espacio. El tiempo siempre nos queda corto, es una realidad. Cuando comenzamos a desarrollar y comenzamos a tener tela para cortar, como diríamos, pues nos tenemos que ir circuncidando al tiempo. Pero definitivamente, si algo hemos podido ver en este programa, Katy, es que Pablo, como se titula este programa, fue un hombre que en su llamado él prevaleció. Wow. Él, a pesar de. Exactamente. Por encima de todas las dificultades, por encima de todas las circunstancias y todas las penurias que tuvo que enfrentar, nunca dudó, nunca salió corriendo, nunca se atemorizó. No vemos en ningún momento que cuestionara al Señor. Dios, sí. Incluso cuando vemos que ora el Señor, quita de mí el aguijón, si te place, pero si no, yo estoy bien como quiera, yo voy a seguir adelante. Y tú sabes que yo nunca me acuerdo, por lo menos no sé si tú recuerdas, yo nunca he oído a él quejándose. Es lo que digo, que a pesar de todo lo que vivió, no vemos en Pablo un espíritu quejumbroso ni cuestionando la voluntad de Dios. Así es algo mismo. que Confiaba también totalmente. Nos confronta, porque si algo común en nuestros días es la queja. Pero nada, este es un tiempo que realmente debemos de meditar, reflexionar sobre la vida de Pablo, porque nuestros retos son otros hoy en día, sí, pero el llamado pero lo mismo. Completa la frase. Es diferente, pero el mismo. Tenemos que prevalecer en lo que el Señor nos está llamando. Así es. Oramos al Señor que Él nos dé esta pasión que le dio a Pablo, que la ponga también en nosotros. Amén. Y que nos lleve a estar cada vez más cerca de Cristo. En el próximo programa, entonces, vamos a seguir con Pablo en la ciudad de Atenas, donde apenas dimos algunas pinceladas, y esperamos que esta semana puedan autoevaluarse y seguir aprendiendo de la vida de Pablo y crecer en nuestra confianza en Dios en todos nuestros caminos. Realmente hay mucho por hacer. Nuestra vida todavía hay tanto que debemos de cambiar. Amén. Amén. Y hay tantas cosas para hacer. Uno tiene que recordar porque se abruma cuando se ve tanto que hay para hacer. Pero el llamado de Dios siempre es más allá de nuestra vida, amén, más profundo de lo que podemos pensar, más larga. Es una obra de Dios y nosotros vamos a hacer un parte pequeño. Uh-huh. Y Él va a seguir esa obra para que Él nos lleve al cielo, obviamente. Amén. Y si tiene preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, puede enviarlas a nuestra página o escribirnos a mujerparalagloriadedios@gmail.com. Nuestra motivación, nuestro deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y recuerden siempre que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando este mensaje, para que podamos prevalecer en el Evangelio, para edificación de su pueblo. No es un dicho, por favor, necesitamos estas oraciones. Amén. Y orar no solamente por el programa de Mujer para la Gloria de Dios, toda la iniciativa de Radio Eternidad, para que todos nosotros podamos ser fieles en llevar el Evangelio al otro. Necesitamos la protección de nuestros señores. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a @Mujer para la Gloria de Dios y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios también. Les esperamos en nuestro próximo programa. Dios delante, aquí estaremos una vez más, si así Dios lo permite. Bendiciones. Hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.